este es digamos, el formato, el esquema, el índice, digamos, de presentación del trabajo de investigación. Se va a ir desarrollando semana a semana, ¿no? Ese es digamos, un trabajo de todo el semestre y paulatinamente los alumnos van a ir completando, ¿no?, los campos que tienen este esquema, ¿no? Esta plantilla se va, digamos, también a compartir con los alumnos, lo vamos a alcanzar para que ustedes también la tengan, y los alumnos van a ir, digamos, paulatinamente indicando, ¿no? Acá nosotros vamos a hacer precisión solo específicamente sobre el punto de la revisión de literatura actual o estado del arte, que es la primera entrega del trabajo que ellos tienen, ¿no? Es donde ellos van a abocarse, o sea, nosotros, el alumno no desarrolla este formato desde el punto 1, el 2, el 13, ¿no? No lo realiza o no lo elabora en ese orden. La primera actividad que ellos realizan en las primeras semanas hasta la presentación del trabajo es esta, la revisión de la literatura actual, o también denominado estado del arte, ¿no? Ese estado del arte es un proceso que analiza y critica un tema, ¿no? A partir de la síntesis, clasificación, comparación, interpretación, distintas investigaciones científicas publicadas previamente. Y está fundamentalmente abocada a la revisión de artículos científicos indexados en bases de datos tipo Scopus, ¿no? Que es una base de datos que la universidad cuenta. Entonces, como vemos aquí, el estado del arte es una pieza clave, y hemos mencionado previamente, es una pieza clave en todo el desarrollo del curso de formación, porque esto le da la cimentación, la fundamentación, ¿no?, de información de qué se está investigando en el momento, y es importante que el alumno construya un estado del arte bastante fortalecido y utilizando artículos científicos indexados, ¿no? Esta indicación es muy importante para que los alumnos tengan esa visión sólida del estado del conocimiento, o sea, saber qué se hizo, qué no se ha hecho, qué información falta hacer, y puedan sintetizarla, clasificarla y establecer, ¿no?, análisis comparativos de los datos y los resultados obtenidos, ¿no?, a partir de investigaciones previas. Se recomienda, si bien es cierto, esto no es un número así, digamos, marcado y quizás, ¿no?, digamos que solamente van a hacer esto, pero se recomienda que los alumnos manejen al menos, ¿no? Al menos, ¿no?, 10 artículos científicos relevantes, pertinentes al tema de investigación y actuales, ¿no? Y esto va a depender también del campo de conocimiento. Las ciencias, digamos, de unas áreas de conocimiento que las publicaciones son muy, muy dinámicas, ¿no? Y que esa información va a ser importante en los últimos 5 años y cambia bastante, pero probablemente algunas líneas de investigación sea un poco más, digamos, de flujo más lento y no necesariamente se refiera a los 5 años, porque a veces dicen, tiene que ser los últimos 5 años, pero si hay uno que está bien interesante y es del 6º año, pues hay que tener una flexibilidad también para analizar, revisar el contenido y, ¿no?, determinar su inclusión en la revisión de información. Entonces, es una recomendación que el alumno pues tenga una revisión pues de al menos 10, ¿no?, documentos. Yo creo que un manejo entre 2, de 10 documentos es casi, ¿no?, lo mínimo que le podemos pedir, ¿no?, realmente al grupo de trabajo. El estado del arte aporta, ¿no?, lo que busca es aportar una visión general sobre un tema particular. Recuerden que nuestros alumnos son desconocedores, ¿no?, de ese tema de investigación y por primera vez capaz están teniendo un alcance a esa temática. Entonces, el estado del arte es pues aquel, ¿no?, digamos, flujo de conocimiento del estado actual, de cómo esa investigación ha evolucionado en el tiempo, qué es lo que se hizo, qué es lo que no se ha hecho, cómo se ha hecho, y qué futuras perspectivas se están, ¿no?, planteando en ese campo de conocimiento, en ese tema en específico, diríamos, ¿no? Entonces, el estado del arte es fundamental para que el alumno tenga pues esa base, ese conocimiento que lo va a ir acrecentando, ¿no?, en las distintas semanas del curso. La revisión de toda esta información en el estado del arte va a permitir al estudiante identificar problemas no resueltos. Ese es el objetivo, ¿no? Se tiene que apuntar al resultado de la revisión del estado del arte. Que el alumno de esa revisión identifique qué situaciones problemáticas existen actualmente en ese tema y que se estén, ¿no?, discutiendo y que requiera, ¿no?, apuntar a hacer alguna revisión, alguna información sobre ella, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, que apunte a esa revisión. Acá hay algunas indicaciones básicas que nosotros vamos a proporcionar también al alumno sobre el estado del arte. Es importante, vital, importante que el alumno no haga resúmenes, ¿no? A veces vemos, porque nosotros nos encargamos en la dirección de investigación de revisar
hacemos un muestreo, en este caso así, de todo un ciclo, hacemos el filtrado de todos los trabajos de investigación de la universidad y filtramos por carrera, por docentes, hacemos toda una revisión, identificamos, ¿no? que en los trabajos que los alumnos presentan en la sección del estado del arte, hay una suerte de resúmenes, de resúmenes, de resúmenes, y no hay, digamos, carnecita, como uno puede decir, ¿no? Un análisis de esa información, ¿no? El alumno se ha lanzado a hacer resúmenes de información, bloques, bloques, bloques de párrafos, sin mayor análisis o establecer conexión o comparación de esos datos, de esa información que está leyendo, ¿no? Lo que se busca es que el alumno tenga una visión global y crítica sobre el tema que se está investigando. No hay que promover, ¿no? Hay que más bien, es lo primero que el alumno hace, ¿no? Entonces, cuando nosotros identificamos que en los avances del estado del arte que el alumno va trabajando, vemos que él está empezando a hacer una lista de artículos con resúmenes, ¿no? Párrafo, según Rodríguez, 2018, en esta investigación, las líneas de trabajo, y ese todo un resumen en un párrafo, y en el siguiente párrafo pasa a ser, no, Silva 2021, y continúa con una temática, y en la siguiente, y en la siguiente, y solamente son bloques, bloques, bloques de resúmenes cortos de información de estos artículos. Hay que comentarlo, hay que pedirles a ellos que más bien lean los contenidos y establezcan conexiones y comparaciones. Es decir, ok, ¿qué dijo Rodríguez? ¿Qué dijo Silva? ¿Cómo podemos conectar esa información? ¿Qué dice uno y otro? ¿Están teniendo ideas en acuerdo o capaz sus propuestas son distintas sobre el tema, ¿no? Entonces, establecer esas comparaciones y digamos, similitudes temáticas es lo que se busca dentro de ese trabajo, ¿no? Si varios artículos están coincidiendo en un enfoque sobre un problema, o capaz la metodología, ¿no? O los resultados, o las conclusiones están, digamos, alineándose, entonces eso justamente debemos buscar, ¿no? Debemos buscar identificarlas y enfatizarlas, ¿no? Dentro de la redacción del estado del arte y presentar eso como consenso, ¿no? Actualmente las investigaciones, ¿no? Realizadas en este campo, ¿no? Están consensuando o acuerdan, ¿no? que existen estas perspectivas metodológicas más adecuadas, sostenidas por tales cuales autores, ¿no? Y también es interesante si en la revisión bibliográfica los alumnos más bien encuentran que hay como voces, ¿no? disonantes, ¿no? desencuentros, en donde no están alineados y que probablemente hay muchas formas de atacar o de alinearse en un problema. Entonces, eso también es importante detallarlo o establecerlo en el estado del arte. Entonces, conectar y comparar, no hacer resúmenes. Establecer consensos, o sea, puestas, ¿no? ideas o formas de abordar una problemática muy similar en grupos de investigadores, ¿no? de las publicaciones, o también desencuentros, ¿no? diferentes, ¿no? que pueden darse, porque eso también nos permite examinar que ese problema se examina de muchas formas, ¿no? y que hay respuestas o soluciones, incluso hasta resultados, ¿no? que no son acordes, no son parecidos, ¿no? Otra cosa importante que nosotros debemos ¿no? motivar a nuestros alumnos es que ellos realicen parafraseos. Parafrasear, ¿qué quiere decir? Parafrasear no es copiar un texto, leerlo y empezar a cambiar palabra por palabra y ver cómo más o menos suena diferente. Parafrasear es leer un contenido de un artículo, hacer un balance, un análisis y determinar qué dice ese artículo, qué propuso, ¿no? qué metodología está trabajando, pero desde la comprensión que hemos tenido, ¿no? Y redactar un texto que englobe todas esas apreciaciones que nosotros hemos hecho sobre un texto. Entonces, parafrasear no es ¿no? solamente pues, copiar un texto o una hoja, ¿no? Parafrasear una hoja o parafrasear un párrafo. A veces nuestros alumnos entienden eso, ¿no? Que el parafraseo es simplemente, ok, este párrafo me pareció interesante, ok, voy a leerlo. Perfecto. Y empiezan a copiar algunas que otras oraciones y le dan una vuelta, ¿no? Eso no es parafrasear, ¿no? Entonces, ¿qué? Porque eso ya nos empieza a generar problemas en Turnitin, nos empiezan a generar problemas de plagio, ¿no? Y que no son prácticas, ¿no? adecuadas, ¿no? Además, recuerden, nuestros alumnos también, que es otra práctica que tienen que hacer, es hacer citas textuales. Si bien es cierto, citar textualmente existe dentro de los formatos de APALME, ¿no? Y otros tipos de investigación, ¿no? digamos, de formatos de citado, no es que esté mal citar
textualmente, pero no es raro en el campo de la ciencia, en los artículos científicos. Si nosotros bajamos información de Scopus y leemos artículos de investigación, es súper raro encontrar citas textuales y tan abundantes dentro de una investigación. Entonces, eso no es necesariamente una práctica que debemos, ¿no?, motivar en los alumnos, más bien llevarlos por el campo del parafraseo, ¿no? Buscarlos que parafraseen, porque ahí estamos forzando también su nivel de análisis crítico, ¿no?, sobre la información. Entonces, llevarlos a ese camino. La revisión de la literatura en el estado del arte hace el alumno debe apuntar a que él llegue a conclusiones, identifique vacíos en el conocimiento y que pueda a partir de ello plantear un problema, ¿no?, una pregunta de investigación. Acá tenemos unas cuantas preguntitas en el chat. Dice, ¿puede realizar citas para luego realizar contraste de autores con su propio análisis de los estudiantes? En realidad, si esta es una estructura o metodología que la pueden trabajar en clase, sí, estaría bien. Además que, por ejemplo, a mi caso, ¿no?, cuando yo sugiero a mis alumnos, incluso cuando yo lo hago, leo distintos artículos, el hacer citas es como ya hacer un trabajo, ¿no?, de selección de una parte del texto y llevarlo a hacer como una suerte de otro documento, ¿no?, o sea, copiar y pegar, ¿no?, llevarlo. Es como un trabajo adicional, ¿no?, en realidad. Yo creo que lo más recomendado en estos casos es hacer unas apuntes, ¿no? Apuntes o comentarios, ¿no? A partes importantes, ¿no? Porque si esa cita es relevante, pues es el contenido que está inmerso dentro de ese texto ya es importante. Entonces, lo sugerido sería, en este caso, es si estamos leyendo algo súper importante, ¿no?, ya de por sí llevarnos la información incluso redactada en nuestros propios términos, ¿no? El autor indica, ¿no?, que tal cosa y hacen una cita parafraseada incluso, ¿no? Porque existen citas parafraseadas. Entonces ya tenemos como una suerte de sección, ¿no?, que el autor nos está informando sobre algo importante. Entonces, ellos podrían, ¿no?, realizar esto. Pero sí he visto en algunos revisiones de trabajos que hago que incluso adjuntan a veces una tabla en donde han hecho un montón de citas que luego se han utilizado citas sexuales que luego se han utilizado en la parte superior. Y yo siento que eso es como doble o triple trabajo, ¿no? Capaz es mejor llevarlos a los alumnos a la lectura comprensiva de un texto y redactar anotaciones de esa información, ¿no?, pero en sus propias palabras, ¿no? Entonces creo que ahí ya la lectura es reflexiva y crítica, ¿no?, de una sola vez, ¿no?